Polonia vive una nueva etapa en su historia y se incorpora rápidamente al nivel de vida de la Europa central a la que siempre ha pertenecido. Desde los astilleros de Gansk partió una revolución democrática que conectó con el sentimiento religioso de un país con más de 1000 años de catolicismo en su haber, y ahora marchan juntos hacia el reencuentro con las esencias de la nueva Europa del tercer milenio. La gran llanura polaca cuenta con una historia formidable, desde los caballeros teutones a las ciudades comerciales del Báltico integradas en la Hansa, que permitieron el nacimiento de una próspera burguesía amante del arte. Ciudades que marcan el itinerario vital de Copérnico, la mayor figura científica de Polonia. El catolicismo preside la vida cotidiana en este país eminentemente rural que limita al norte con el Báltico y al sur con las montañas que lo separan de Chequia, y que presenta una fascinante mezcla del mundo eslavo con las influencias mediterráneas llegadas desde Italia. La leyenda dice que en la colina Babel, junto al río Vístula, vivía un dragón que aterrorizaba a los campesinos. El príncipe Krakov, de la tribu de los Vislanos, venció al dragón con una estratagema y fundó la ciudad sobre la colina. Cracovia se fue llenando de vida y recibió a la corte, pasando a convertirse en la primera capital del reino de Polonia en el siglo XI. La ciudad apenas sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial, manteniendo el mejor conjunto arquitectónico del país. Los edificios de la colina Babel son el compendio de la historia de Polonia, un país que se formó en torno a la estirpe de Piast, cuyo nieto fue el primer rey de Polonia, con el nombre de Mieszko I, convertido al cristianismo en el 966. Desde entonces, monarquía y catolicismo fueron las principales señas de identidad de Polonia. Las invasiones de los mogoles y las guerras con los prusianos desmembraron el reino, pero en 1333 se restauró la corona con Casimiro III el Grande, de quien se dice que encontró una Polonia con edificios de madera y la dejó construida en piedra. El Palacio Real se levantó en el siglo XVI, durante el periodo de mayor esplendor de la corona polaca. Al final del mismo siglo, la capital pasó a Varsovia, pero Cracovia siguió siendo el emblema de la monarquía, donde se coronaban y se enterraban los monarcas. La sala de embajadores adorna su techo con singulares cabezas que representaban a la nobleza, convertidas en símbolo del palacio, al igual que la colección de 136 tapices de Bruselas, considerada una de las mejores del mundo.
La accidentada historia de Polonia, una llanura sometida a las invasiones del este y las expansiones desde el oeste, incluye desde 1572 la inusual elección democrática del monarca a través de un parlamento formado por la nobleza. En 1795 desapareció el país y se repartió su territorio entre Rusia, Prusia y Austria. En 1918 se constituyó la República Polaca, que solo existió hasta la Segunda Guerra Mundial, reapareciendo tras la misma con el nombre de República Democrática Popular de Polonia. Cracovia fue declarada Patrimonio de la Humanidad como una de las 12 ciudades más valiosas del mundo. La Plaza del Mercado es una de sus maravillas. Un cuadrado de 200 metros de lado, cuajado de templos y palacios, que se ha convertido en el centro de animación de la ciudad. La efigie de Adam Mickiewicz preside la plaza. El poeta romántico es un héroe polaco, ya que sus poemas mantuvieron encendida la llama del sentimiento nacional durante buena parte de los 123 años en que Polonia dejó de existir como nación. En el centro de la plaza se levanta la lonja de los paños, sobre el mismo lugar que ocupara anteriormente un mercado al aire libre. El edificio comenzó siendo gótico y de ladrillo, y tuvo añadidos renacentistas, barrocos y neogóticos de finales del siglo XIX. Hoy sigue siendo mercado de artesanos que ofrecen los productos de Cracovia y de su entorno. La lonja está en el origen y en el centro de una ciudad histórica incomparable, cuajada de palacios y de templos cristianos, de conventos y casas de mercaderes, de residencias universitarias y de locales de diversión que inviten a ser disfrutados sin prisas. Cada hora se escucha el sonido de una corneta procedente de la torre de la iglesia de Santa María, interpretando el himno religioso Egnal Mariaki. El sonido se interrumpe bruscamente en homenaje al vigilante que avisó de la llegada de una horda tártara enemiga y que murió atravesado por una flecha mientras alertaba a la población. Un toque que se repite más de 7 siglos después de su muerte. Fundada en el siglo XIII, la iglesia de Santa María sería destruida por los tártaros y reconstruida a principios del siglo XV. Sus dos torres son diferentes, gótica la más alta y renacentista la de menor tamaño. La diferencia de altura se debe a que fueron construidas por dos hermanos en plena rivalidad, hasta que el mayor mató al pequeño para impedir que superase a su torre. El arrepentimiento lo llevó al suicidio y se lanzó desde la ventana más alta de su propia torre. La calidad del patrimonio pictórico del templo nos habla de la permanente relación estética entre Italia y Polonia, fruto de una comunión de tipo religioso entre la antigua capital polaca y la sede de la Iglesia Católica Romana. El retablo realizado por Veit Stoss para el templo de Santa María a finales del siglo XV se considera una joya de la escultura gótica europea realizada en madera de tilo. Las delicadas figuras tienen en algunos casos más de 2 metros de altura. Los prósperos comerciantes de la ciudad enriquecieron el templo con sus donativos, dejando un tesoro artístico notable en todos los estilos
del gótico al Art Nouveau. Las formidables vidrieras contribuyen a la infrecuente sensación de que el conjunto vale más que las espléndidas obras individuales. El visitante descubrirá en torno a la iglesia de Santa María otros espacios urbanos llenos de encanto medieval. La Plaza de María es la más evocadora, y en ella se encuentra la estatua del joven triste, copia de una pequeña figura del retablo, cuya discreta seducción se ha convertido en un símbolo de la ciudad. La reputación de Cracovia como uno de los focos culturales de Europa va unida a la existencia de su universidad, una de las más antiguas del continente y segunda de Europa Central, tras la de Praga. Fue fundada por Casimiro III el Grande, pero debe su grandeza a Ladislao Jagellón, por lo que todavía se conoce la institución como Universidad Jagellona. En el Collegium Maius se viene dando clase desde el año 1400 sin interrupción, y por estos patios ha caminado el profesor de astronomía Copérnico, el dramaturgo y futuro papa Karol Wojtyła, y según la leyenda, el doctor Fausto, que inspiró la inmortal obra de Goethe. La presencia de judíos en Cracovia siempre ha sido muy numerosa. Polonia era conocida desde el siglo XVI como la tierra sin hogueras, por la actitud tolerante hacia el resto de religiones, lo que convirtió a sus ciudades en lugares de acogida para el pueblo hebreo. En el barrio de Kazimierz vivía la mayoría de esta comunidad, cuyo recuerdo se guarda en la vieja sinagoga, convertida hoy en museo judío. 1 de cada 4 habitantes de Cracovia era judío a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis convirtieron el barrio en un gueto en el que encerraron a 68.000 personas. Millares de ellos murieron allí, y el resto fue deportado a campos de concentración. La película La lista de Schindler fue rodada en Kazimierz por Steven Spielberg, lo que ha convertido la sinagoga, el museo y el cementerio en un lugar de obligada visita para los viajeros. Cerca de Cracovia se encuentran las minas de sal de Wieliczka, el primer monumento polaco que mereció su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hace 5.000 años que el hombre aprovecha estos yacimientos, aunque la mina de sal no llegue al milenio de antigüedad. 200 kilómetros de galerías perforan la montaña hasta profundidades de más de 300 metros y todavía sigue explotándose su filón de sal. La religiosidad y el espíritu artístico de los polacos han convertido parte de la mina de sal en un formidable museo y en un templo subterráneo. La Última Cena es un asombroso bajorrelieve realizado en tan solo 20 centímetros de profundidad. Todo es de sal, como la efigie de Juan Pablo II, que conmemora la misa celebrada por el Papa polaco durante una de sus visitas pastorales. A finales del siglo XIX, se sacaron 22.000 toneladas de sal para hacer la gran nave de 54 metros de largo y 12 de altura, a 101 metros de profundidad. En la Cámara de la Leyenda se narra el descubrimiento de la mina gracias a la inspiración de la princesa húngara Cunegunda. Para su boda con el príncipe Boleslao de Cracovia, quiso aportar una mina de sal a sus nuevos súbditos. Para ello, lanzó su anillo de compromiso a un pozo y luego mandó cavar hasta que apareció un rico yacimiento que nunca se agotaba. Su anillo se encontró brillando entre las gemas de sal. En el sur de Polonia, donde se dibuja la frontera con Eslovaquia, se levantan los Tatras, las montañas más bellas del país. Los Tatras forman un parque natural compartido con el país vecino y salpicado por 100 lagos alpinos. Tierras remotas y aisladas durante siglos
fueron descubiertas por los intelectuales polacos a mediados del siglo XIX, cuando encontraron intactas las cualidades originarias que admiraban los románticos y que sirvieron de base a los movimientos nacionalistas. Zakopane es la capital de la zona y se ha convertido en un destino turístico muy popular por su naturaleza y por sus pistas de esquí. La madera de los bosques de los Tatras se utiliza para construir las casas y para realizar una extensa gama de productos artesanos en los que se expresa el alma montañesa, mucho más cálida y vitalista que la de las gentes de las llanuras polacas. La vida popular, intacta durante siglos, ha mantenido la relación del hombre con los animales y con los trabajos agrícolas. Y esto se refleja en una artesanía de raíz práctica y ejecución fantasiosa, aunque los carruajes tirados por caballos todavía se utilicen para realizar excursiones en Zakopane. El arte moderno sigue utilizando la madera para integrarse en un espléndido entorno natural, y los escultores locales exponen sus obras al aire libre. Las laderas, verdes en los días de verano, se convierten durante el invierno en excelentes pistas de esquí, servidas por una tupida red de funiculares. En verano, los paseos por las montañas son la actividad favorita de los 3 millones de polacos que las visitan cada año. En torno a Zakopane se encuentran pueblos tan encantadores como Gogów, con la mejor colección de casas de madera realizadas en el estilo montañés de Podhale, construidas por completo con piezas de madera trabadas sin clavos. La abundancia de madera en los bosques y la costumbre de cortar y trabajar la madera en cada familia ha dado lugar a una importante tradición de trabajos artesanos que todavía siguen realizando algunos artistas nacidos en el pueblo, como Jan Gieder. Cuando era pequeño, recuerdo que había 2 artesanos en el pueblo que eran muy famosos. Yo iba a sus casas a ver cómo realizaban las esculturas. Y cuando ellos murieron, yo continué con su trabajo. Ahora mismo estoy haciendo un encargo de Bélgica, que es un San Martín. La iglesia de Santiago es un buen ejemplo del llamado estilo de Zakopane, el primer estilo nacional polaco desarrollado por el arquitecto Stanisław Mickiewicz a partir de la tradición local, para evitar que se siguieran haciendo casas de estilo suizo que nada tenían que ver con los bosques de los Tatras. Durante el verano, los caminos que llevan hasta Częstochowa están llenos de peregrinos que se dirigen al santuario de Jasna Góra, montaña luminosa, para venerar a la Virgen Negra, patrona de Polonia. Częstochowa es uno de los principales santuarios de la Europa católica, el quinto más visitado del planeta tras Benarés, la Meca, Lourdes y Roma. El monasterio se levantó en el siglo XIV y la imagen de la Virgen rápidamente ganó fama de milagrosa. La pasión de los polacos por la Virgen les llevó a nombrarla Reina de Polonia.
Los ricos vestidos de la imagen realizados con piedras preciosas son solo una pequeña parte del extraordinario tesoro reunido en torno a la imagen y mostrado en los museos del monasterio, entre exvotos y vestimentas talares. La Basílica de la Santa Cruz pertenece al monasterio de Czestochowa. Es obra barroca, como corresponde al triunfo del culto a la Madre de Dios en la Iglesia Católica, y muestra toda la riqueza y exaltación de las formas y los materiales propios del estilo. La decoración escultórica demuestra la estrecha relación artística de Polonia con Italia y con el barroco alemán. La belleza hace olvidar el carácter defensivo que tuvo el monasterio en sus orígenes, capaz de resistir el asedio de los suecos en el siglo XVII, el de los rusos en el XVIII y el de los nazis en el XX, cuando intentaron volarlo para destruir la fortaleza de la fe polaca. En Gdańsk se encuentra el mayor puerto de Polonia, una ciudad nacida para el comercio en la desembocadura del Vístula y que todavía hoy cuenta con los mayores astilleros del Báltico. La rebelión contra el sistema comunista empezó en Gdańsk, la antigua Dasing, que siempre había sido una ciudad de comerciantes y ricos burgueses. En el siglo XIII se unió a la Liga Hanseática. Los caballeros teutones la conquistaron y destruyeron, pero más tarde, a mediados del siglo XV, recuperó su esplendor bajo la corona polaca. Como un emblema de la importancia de su puerto, se conserva la grúa construida en 1444. Gracias a su ingenioso mecanismo, un solo hombre, caminando en el interior de su rueda, podía levantar 2 toneladas. La unión del río Moldava con el Vístula y el Báltico hizo de Gdańsk una ciudad afortunada, que llegó a contar con universidad, bibliotecas y más de 60 iglesias. La plaza del mercado siempre ha sido el centro de la ciudad. Las casas de los ricos burgueses que rodean la plaza se han reconstruido cuidadosamente después de que el 90% de la ciudad fuera destruida en 2 días al final de la Segunda Guerra Mundial. La fuente de Neptuno representa el poder marítimo que tuvo Gdańsk en el pasado y un lugar de reunión de los viajeros que llegan hasta la capital polaca del Báltico. Después de la Primera Guerra Mundial, Gdańsk se constituyó en estado libre con el nombre de Danzig, lo que llevó a Polonia a construir el cercano puerto de Gdynia, que junto a la ciudad balnearia de Sopot forman el conjunto de Trójmiasto, las 3 ciudades. El escudo de la ciudad, que se encuentra sobre la puerta del ayuntamiento, muestra las 2 cruces que aportaron los caballeros teutónicos y la corona que llegó más tarde, tras ser derrotados por la monarquía polaca. En el interior destaca el complejo trabajo de la escalera principal, toda ella realizada en madera y resuelta de manera asombrosa, con una delicada decoración. La formidable Sala Roja está considerada como la culminación del manierismo de Gdańsk, con su recargada composición plástica de pintura y escultura.
El ladrillo es una seña de identidad de la arquitectura polaca, utilizado ya en las obras góticas, como el impresionante templo de Santa María, una de las mayores iglesias del mundo, que tardó siglo y medio en construirse. El inmenso espacio interior tiene más de 100 metros de largo y es capaz de acoger a 25.000 personas. Entre las obras de arte destaca el altar mayor y el sorprendente reloj astronómico. El casco histórico de Gansk está considerado como uno de los más hermosos del norte de Europa. Los viajeros llenan las calles de la ciudad vieja, donde las casas burguesas se han convertido en tiendas rebosantes de bordados, cristal y de la más original de las producciones del Báltico polaco, el ámbar. Una resina fósil, abundante en las playas del norte, que se pule primorosamente en los talleres de Gansk, siguiendo técnicas muy antiguas. El propietario del principal taller de ámbar de Gansk, Lev Pasesek, nos explica los secretos de su arte. El ámbar del Báltico es conocido como el oro del Báltico. Tiene entre 40 y 45 millones de años y se formaba con la resina que caía de los árboles y se fosilizaba hasta formar piedras ligeras de diferentes tamaños. El ámbar tiene diferentes nombres, aunque los más conocidos sean Yantar y Rumenik. Gdansk es famosa por la producción de ámbar. Va desde el color miel clarito hasta un amarillo fuerte. Se han intentado contar todos los tonos del ámbar y han salido hasta 360. También se pueden encontrar piezas de ámbar casi blancas, verdes o muy raramente negras. Los astilleros de Gansk se hicieron famosos en el mundo porque en ellos nació el sindicato Solidaridad, responsable de la primera oposición al régimen comunista. Los mártires de aquella lucha son recordados en el monumento situado cerca de las grúas, en el que las flores están siempre frescas. Lech Walesa, el primer presidente democrático elegido en 1990, trabajaba en los astilleros antes de ganar las elecciones. Gansk forma una gran conurbación junto a las dos ciudades vecinas, Sopot y Gdynia. En el reparto de papeles entre las tres, a Sopot le ha correspondido ser el centro de vacaciones y de descanso del Báltico polaco. Sopot tiene una historia reciente. En realidad, se trata de una creación de Johann Georg Hafner, un médico de las tropas napoleónicas que se enamoró del lugar y descubrió las cualidades terapéuticas de sus aguas, inaugurando en 1823 las primeras instalaciones balnearias. Luego llegaron las casas de vacaciones, los hoteles y el majestuoso muelle de madera de 516 metros de longitud, el más largo de Europa, que se adentra en las aguas del Golfo de Gdansk. Después de la Primera Guerra Mundial, Sopot perteneció a la ciudad libre de Gansk y se llenó de aristócratas y potentados que buscaban la manera más rápida de dilapidar sus fortunas. Se alojaban en el lujoso Gran Hotel y perdían el dinero en el casino, situado a menos de 100 metros. En el año 2001, Sopot celebró su primer centenario como ciudad, recibiendo más de 2 millones de turistas. El río Vístula forma un largo estuario en su salida al Báltico, una larga lengua de arena de 60 kilómetros que va desde Gansk hasta la ciudad de Fromborg, uno de los lugares vinculados a la historia de Copérnico, que vivió y trabajó más de 30 años
en esta pequeña ciudad episcopal fortificada, levantada entre los siglos XIII y XIV. En su interior se encuentran la catedral gótica de ladrillo y el palacio en el que vivía su tío y protector, el obispo Lucas Wassenrode. Impresiona visitar esta modesta casa en la que Copérnico escribió la obra que cambió la historia de la astronomía. En su libro De Revolutionibus Orbium Celestium, demostró que los planetas giraban en torno al Sol, cambiando para siempre la percepción de la posición del hombre en el universo. El nordeste de Polonia se conoce como la Tierra de los Mil Lagos, una región lacustre cubierta de bosques, que es el pulmón del país. En el corazón de la Polonia verde, rodeada de lagos, la ciudad de Olsztyn recuerda su historia compartida entre Polonia y Prusia. Como otras muchas ciudades polacas, Olsztyn quedó destruida tras la Segunda Guerra Mundial y ha sido completamente reconstruida en su núcleo histórico, recuperando el encanto medieval en sus calles y plazas peatonales. La universidad mantiene siempre animadas las calles de Olsztyn, de las que destacan los esgrafiados de las fachadas, decoradas con motivos de la vida cotidiana de otros siglos. Su castillo se levantó durante el siglo XIV y guarda entre sus muros otro fragmento de la historia de Copérnico, que fue administrador de Varmia y residió 4 años en la fortaleza, donde inició sus investigaciones astronómicas. Ayudándose con un plato lleno de agua, dibujaba en la pared los reflejos del movimiento del Sol, calculando la llegada de los equinoccios. Aún se conservan los dibujos hechos de su propia mano en los muros del castillo, en el que se encuentra un museo dedicado al astrónomo, matemático y economista polaco, lleno de instrumentos astronómicos y modelos del movimiento de los cuerpos celestes. Copérnico fue también un excelente economista que defendió la necesidad de una moneda fuerte para el desarrollo de los países. La memoria de su trabajo y de la región de Varmia se guarda en el Museo de Olsztyn. Es probable que los abiertos horizontes de la llanura polaca contribuyeran a que Copérnico reflexionara sobre el movimiento de los astros en el cielo y que los lagos inspiraran su experimento con los reflejos en el plato de agua. Hoy la Tierra de los Mil Lagos es el gran centro de diversión en la naturaleza de los polacos, que encuentran todo tipo de actividades en un medio natural incontaminado al que no han llegado las agresiones de los cultivos intensivos o de la masiva presencia humana.
Considerado como el paraíso de los piragüistas y de los amantes de la vela, la gran extensión y complejidad del laberinto lacustre del nordeste de Polonia permite enlazar largos itinerarios de lago en lago, en los que se puede encontrar un rincón para cada afición. Los bosques de la región de los lagos forman una reserva natural en la zona fronteriza entre Polonia, Lituania y Rusia, que se ha convertido en refugio de especies de gran valor ecológico como las cigüeñas blancas. Dicen que de cada 2 cigüeñas, una es polaca. Y parece cierto viendo el pequeño pueblo de Jezkowo, próximo a la frontera rusa, que se ha convertido en un ecomuseo dedicado al turismo rural y a la observación de los nidos de cigüeñas. Tan solo 9 granjas siguen dedicadas a las tareas agrícolas, pero se cuentan más de 150 cigüeñas blancas viviendo en ellas. Algunas granjas soportan 5 nidos sobre sus tejados, en un ambiente de bucólico esplendor natural. Durante el verano se pueden observar 42 nidos con pollos en Jezkowo, y el espectáculo de las aves aprendiendo a volar resulta muy atractivo. La agricultura moderna es el primer enemigo de las cigüeñas. Por eso en Jezkowo se desarrolla un proyecto de agricultura tradicional y agroturismo que permite conocer, disfrutar y proteger el entorno en el que viven las cigüeñas blancas del norte de Polonia. La importancia de la vida rural en Polonia permanece con un 40% de población vinculada a las tareas agrícolas. La gran llanura cerealista ha facilitado los movimientos demográficos, y en ella viven grupos de origen ucraniano y bielorruso que han hecho importantes aportaciones al folclore polaco. Janusz Koires vive cerca de la frontera de Ucrania. Esta tierra donde estamos ahora estaba prácticamente deshabitada después de la Segunda Guerra Mundial. Diferentes naciones de Europa han llegado hasta aquí. Aunque la mayoría son ucranianos, unos 300.000, que forman el mayor grupo dentro de la cultura polaca. También hay judíos y bielorrusos que siempre han vivido aquí, y gente de Varmia en número de 200.000, que durante siglos han dado forma a la cultura de estas tierras. Las tierras del Báltico fueron dominadas desde el siglo XIII hasta principios del XV por la Orden de los Caballeros Teutones, una orden religiosa de carácter militar que expulsó a las tribus prusianas y se alió con las ciudades hanseáticas del norte de Alemania. En Malbork levantaron la residencia del Gran Maestre y construyeron uno de los mejores castillos de Europa, desde el que controlaban un vasto territorio dominado por un centenar de fortalezas. La orden, creada durante la Tercera Cruzada a finales del siglo XII, tuvo su sede en Venecia, antes de trasladarse al castillo de Malbork. Sobre el pozo del castillo, un pelícano se hiere en el pecho para alimentar a las crías con su propia sangre. Es una alegoría del sacrificio de Cristo y el emblema del catolicismo guerrero de la Orden de los Caballeros Teutones. Un
Un doble foso y una doble muralla protegían el enorme espacio interior del castillo, el mayor de Europa construido en ladrillo y uno de los más suntuosos del continente en el siglo XIV. 5 puertas con rastrillos controlaban la entrada y en sus murallas se levantaban 30 torres semicirculares. La aspereza exterior se torna delicadeza gótica en torno al patio principal y en la capilla de Santa Ana, donde están enterrados 11 grandes maestres de la orden. La joya civil del castillo es el Palacio del Gran Maestre, que regía al tiempo una orden religiosa y un estado. Sus salones acogían a una corte de caballeros que gozaban de un sofisticado nivel de vida. La iglesia de Santa María era el núcleo religioso del conjunto, a la que se entra a través de la Puerta Dorada, una obra maestra del estilo gótico que aún conserva la rica policromía original. El interior del templo sufrió una terrible destrucción durante la Segunda Guerra Mundial y se ha restaurado manteniendo los elementos originales en el estado en que quedaron tras la contienda, para que nadie olvide por completo los horrores de la guerra. El resto del castillo fue reconstruido durante los años 60 del pasado siglo y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dentro de las murallas de la fortaleza de Malbork sigue viva la memoria de los caballeros teutónicos, que fueron capaces de contener a las poderosas tribus prusianas y de crear un estado propio a orillas del Báltico. Tras ser derrotados en 1410 por las tropas lituano-polacas, el reino de Polonia alcanzaría su mayor extensión, que llegaría desde el Báltico al Mar Negro. Los polacos se han forjado como un pueblo tenaz, con un gran afán de superación. Sus apasionados sentimientos se reflejan en el amor por la música, con nombres como Chopin, Arthur Rubinstein y Penderecki. 3 premios Nobel en literatura, Tadeusz Kantor en teatro y directores de cine como Andrzej Wajda y Roman Polanski. Varsovia está bañada por el río Vístula. Igual que Cracovia, la ciudad a la que reemplazó como capital de Polonia, cuenta con rascacielos y torres de oficinas, entre las que destaca el Palacio de la Cultura, herencia de la influencia soviética, que ha sido durante décadas el mayor edificio de la ciudad. Otra seña de identidad son los tranvías, que recorren las calles insensibles al paso del tiempo, afirmando una voluntad de futuro que incluye el amor por las tradiciones. El centro de Varsovia aparece sembrado de edificios barrocos y neoclásicos, en especial el Camino Real, que se considera la calle más hermosa de la ciudad, a la que asoman la mayoría de los edificios institucionales. Desde los atlantes de la fachada del Palacio Teskiewicza, utilizado como biblioteca de dibujos de la universidad, al Palacio de los Primados de Polonia, convertido ahora en sede de Ministerio de Cultura. Del barroco tardío de la Iglesia de las Visitadoras al clasicismo del Palacio Stasik, ocupado por la Academia Polaca de Ciencias. La ciencia polaca cuenta con el caso excepcional de Madame Curie, María Sklodowska-Curie, única persona que obtuvo 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. La Universidad de Varsovia fue cerrada por los zares en el siglo XIX y por los alemanes en el XX, pero ahora
ha recuperado toda su vitalidad. El parque y el monumento dedicados al soldado desconocido tienen mucho sentido en Varsovia, ya que mantiene viva la memoria de la devastadora guerra mundial que arrasó el país. Los cambios de guardia tienen la solemnidad de los homenajes a los soldados muertos en defensa de su patria y a las víctimas del levantamiento popular de 1944, en el que murieron 200.000 personas. Al terminar la guerra, 800.000 habitantes de Varsovia habían perdido la vida, cifra que ascendía a 6 millones de personas en toda Polonia. El palacio del presidente de la República fue recuperado para este fin por Lech Walesa en 1994, 4 años después de que Polonia recuperase su independencia respecto a la Unión Soviética. Remontándonos a los orígenes de la ciudad, encontramos una fortaleza de ladrillo en el centro de la llanura polaca. Para controlar mejor el territorio de la Gran Polonia que llegaría desde el Báltico hasta el Mar Negro, Segismundo III Vasa llevó la capital a Varsovia. Durante 2 siglos, el XVII y el XVIII, Varsovia se convirtió en una de las grandes capitales europeas, llena de palacios y casas burguesas con fachadas ricamente trabajadas. El verdadero emblema de la ciudad debería ser el ave fénix renaciendo de sus cenizas, ya que el centro de Varsovia resultó completamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Los polacos decidieron reconstruirlo todo tal como estaba antes de la guerra, y en un plazo increíblemente breve de 3 años, volvieron a levantar con voluntarios cada una de las casas en las que estaba escrita la historia de la ciudad. Todo lo que vemos en la plaza del mercado es nuevo, incluida la fuente de la sirena, que nos recuerda el mito de la creación de Varsovia por 2 hermanos pescadores llamados Bars y Saba, a los que una sirena ordenó levantar allí la ciudad. Las casas del centro recuperaron su aspecto renacentista y barroco. Resurgieron los revocos a la italiana y los esgrafiados. Y la decoración de las fachadas volvió a ser la original. El titánico esfuerzo de reconstruir el centro de Varsovia ha merecido su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se ha convertido en una visita obligada de los viajeros a Polonia. La Plaza del Mercado es un escenario perpetuo de actos culturales al aire libre y está siempre animada. Varsovia fue destruida por los suecos en el siglo XVII, lo que llevó a la primera gran reconstrucción de la ciudad. Cuando en 1795 desapareció Polonia, Varsovia se convirtió en una ciudad más dentro de Prusia, aunque sería capital del Ducado de Varsovia con Napoleón y del Congreso del Reino de Polonia bajo los zares rusos. En 1918 renació Polonia como república, pero la siguiente guerra mundial supondría la segunda destrucción. A principios del tercer milenio, Varsovia ha recuperado su patrimonio y encabeza un renacimiento que debería ser definitivo.
Palacio Real de Varsovia es el mejor museo de historia de Polonia. Y en cierto modo, obliga a los polacos a mirar a la monarquía en busca del tiempo en que se levantaron los monumentos con los que se identifica la nación. El salón de baile es la pieza más lujosa del palacio. Pero hay que recordar que todo lo que vemos hoy ha sido reconstruido con primor tras la destrucción del edificio por las tropas alemanas. Voluntarios y donativos privados restituyeron durante el régimen comunista el esplendor de la historia polaca, incluidos los frescos de artistas italianos como la Gloria del Rey, que decora el techo del salón. La antesala de los caballeros, con la estatua de Cronos, el dios del tiempo, recuerda el insólito hecho de que en este palacio se firmase la segunda constitución democrática del mundo, la primera hecha por una monarquía en 1791. El rey que la firmó, Stanislao Augusto Poniatowski, sería el último de la dinastía que terminó con el reparto de Polonia. En el Salón de Mármol, obra maestra de Giacomo Fontana y Gaetano Gisleni, se encuentra una serie de 22 retratos de monarcas polacos, aquellos que consiguieron mantener unido a un pueblo cuya principal identidad se encontraba en el catolicismo y en una férrea decisión de mantenerse como país entre las grandes potencias europeas. La sala más famosa del Palacio Real es la antecámara de los senadores, más conocida como Sala de Canaletto, por las 22 vistas del centro de Varsovia, pintadas por el artista italiano con su habitual precisión en los detalles. Gracias a ellas, se han podido restaurar de manera estricta muchos de los monumentos destruidos por las tropas nazis. Entre tanta reconstrucción, merece la pena destacar la columna de Segismundo III Vasa, que es el monumento auténtico más antiguo de Varsovia, instalado en la plaza del castillo en el siglo XVII. Todo el mundo pasa en Varsovia por la plaza del castillo al ir de compras por el Camino Real o al entrar en el casco histórico, de manera que sus estrechas casas de vivos colores pronto se hacen familiares al viajero. El Camino Real conduce hasta el Parque del Palacio Lasienki, situado sobre las aguas del Vístula, el río que simboliza y atraviesa Polonia desde su nacimiento en los Tatras a su desembocadura en el Báltico, atravesando las dos capitales históricas. El último monarca polaco escogió este lugar para levantar su palacio sobre el agua. Una exquisita residencia de verano que parece flotar sobre las aguas del Vístula, como el fantasma de un tiempo que nunca volverá, pero que ha vuelto a vivir en Varsovia. La magia del piano de Chopin también parece insensible al paso del tiempo. Donde suenan sus notas, los polacos se detienen y parecen escuchar sus propios sentimientos. La casa natal del compositor polaco se conserva en Zelasowa Wola, donde trabajaba su padre como profesor de francés. Partituras, dibujos y retratos de Chopin se agolpan en las paredes de la pequeña casa en que nació, convertida hoy en lugar de peregrinación de melómanos en busca de la memoria del mejor músico polaco, que partió a los 20 años camino de París y no regresaría nunca.
Las notas del piano se unen al canto de los pájaros en los soberbios jardines que rodean la casa. La exuberancia vegetal del lugar se hizo con donaciones de horticultores de toda Polonia, que compusieron una sinfonía natural en torno a la casa natal de Chopin. A veces la evocación es superior en emoción a la presencia, y rememorar los episodios del viaje a través de Polonia supone volver a un torbellino de lugares, sensaciones, obras de arte y paisajes capaz de superar las mejores expectativas viajeras imaginadas antes de partir. Polonia, siempre renaciente, se enfrenta a su mejor futuro, plena de historia y de realidades. La ciudad apenas sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial, manteniendo el mejor conjunto arquitectónico del país. Los edificios de la colina Babel son el compendio de la historia de Polonia, un país que se formó en torno a la estirpe de Piast, cuyo nieto fue el primer rey de Polonia, con el nombre de Mieszko I, convertido al cristianismo en el 966. Desde entonces, monarquía y catolicismo fueron las principales señas de identidad de Polonia. Las invasiones de los mogoles y las guerras con los prusianos desmembraron el reino, pero en 1333 se restauró la corona con Casimiro III el Grande, de quien se dice que encontró una Polonia con edificios de madera y la dejó construida en piedra. Polonia vive una nueva etapa en su historia y se incorpora rápidamente al nivel de vida de la Europa central a la que siempre ha pertenecido. Desde los astilleros de Gansk partió una revolución democrática que conectó con el sentimiento religioso de un país con más de 1000 años de catolicismo en su haber, y ahora marchan juntos hacia el reencuentro con las esencias de la nueva Europa del tercer milenio. La gran llanura polaca cuenta con una historia formidable, desde los caballeros teutones a las ciudades comerciales del Báltico integradas en la Hansa, que permitieron el nacimiento de una próspera burguesía amante del arte. Ciudades que marcan el itinerario vital de Copérnico, la mayor figura científica de Polonia. El catolicismo preside la vida cotidiana en este país eminentemente rural que limita al norte con el Báltico y al sur con las montañas que lo separan de Chequia, y que presenta una fascinante mezcla del mundo eslavo con las influencias mediterráneas llegadas desde Italia. El Palacio Real se levantó en el siglo XVI, durante el periodo de mayor esplendor de la corona polaca. Al final del mismo siglo, la capital pasó a Varsovia, pero Cracovia siguió siendo el emblema de la monarquía, donde se coronaban y se enterraban los monarcas. La sala de embajadores adorna su techo con singulares cabezas que representaban a la nobleza, convertidas en símbolo del palacio, al igual que la colección de 136 tapices de Bruselas, considerada una de las mejores del mundo.
La accidentada historia de Polonia, una llanura sometida a las invasiones del este y las expansiones desde el oeste, incluye desde 1572 la inusual elección democrática del monarca a través de un parlamento formado por la nobleza. En 1795 desapareció el país y se repartió su territorio entre Rusia, Prusia y Austria. En 1918 se constituyó la República Polaca, que solo existió hasta la Segunda Guerra Mundial, reapareciendo tras la misma con el nombre de República Democrática Popular de Polonia. Cracovia fue declarada Patrimonio de la Humanidad como una de las 12 ciudades más valiosas del mundo. La leyenda dice que en la colina Babel, junto al río Vístula, vivía un dragón que aterrorizaba a los campesinos. El príncipe Krakov, de la tribu de los Vislanos, venció al dragón con una estratagema y fundó la ciudad sobre la colina. Cracovia se fue llenando de vida y recibió a la corte, pasando a convertirse en la primera capital del reino de Polonia en el siglo XI.